poco las preguntas que llegaron. Esta otra, la segunda parte, nada más, porque la primera Vale, no tiene. entonces, Pero estas dos, estas dos. déjame ver. Esa. Empezamos, la primera pregunta es la siguiente. ¿Qué es lo que impidió que Santo Domingo cayera en la esfera de influencia de Estados Unidos, es decir, que fuera anexado o asociado como lo fue Puerto Rico? Interesante la pregunta. Bueno, Cuba y Puerto Rico van en tiempos diferentes en relación con Santo Domingo. Para finales del siglo XIX, ya Santo Domingo había acumulado una tradición republicana, como yo le expliqué a ustedes, relativamente larga. Puerto Rico y Cuba no la tenían. Pero además, no hay que perder de vista que los dominicanos, después de la anexión a España, cuando termina la dominación española, que vuelve el dictador Báez al poder, Báez intentó anexar Santo Domingo a los Estados Unidos y firmó el Tratado de Anexión. Y ese Tratado de Anexión a los Estados Unidos fue derrotado en el Senado de los Estados Unidos por un voto. O sea que República Dominicana pudo haber sido Estado de la Unión Americana muchísimo antes que la mitad de los Estados Unidos. Pero el senador Charles Sumner estaba muy peleado en ese momento con el presidente Grant y él era el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos. Y en un acto de venganza política hizo todo lo que pudo, el cabildeo necesario para derrotar el tratado. O sea, no fue por falta de voluntad imperial, sino por una cuestión de política doméstica. Ahora bien, mientras se discutía el tratado, los Estados Unidos estuvieron enviando ayuda militar a Báez para preparar el clima, y esa ayuda militar llegó hasta darle asistencia naval. Y se produjo lo que se conoce como la Guerra de los 6 años, que fue una guerra nacionalista contra Báez y su principal aliado, los Estados Unidos. Fue una guerra también, una nueva guerra de independencia nacional, esta vez antinorteamericana. De manera que a partir de 1873, cuando Báez es derrocado y ya no hay más posibilidades ni de anexión ni de protectorado, que fue la otra opción que se buscó después de la derrota del tratado, ya los Estados Unidos entendieron que no podían volver a pretender la anexión de Santo Domingo a la Unión Americana. En el caso de Cuba y Puerto Rico, cuando el Congreso le da autorización a McKinley, al presidente McKinley, para que intervenga en Cuba contra España, una de las condiciones es que no haya anexión. Y eso es uno de los problemas que tiene el gobierno norteamericano, que una vez que toma posesión de Cuba, luego de la guerra, llamada Guerra Hispanoamericana, no sabe qué hacer con Cuba, porque no quieren soltar a Cuba por los enormes intereses económicos azucareros, pero tampoco no pueden soltarla, pero tampoco pueden anexar a Cuba. Entonces hay un gobierno militar, como yo les expliqué, por un momento se instala un gobierno títere con Estrada Palma. Luego, cuando Estrada Palma trata de reelegirse en 1906, hay una revuelta y los Estados Unidos tienen otra vez que intervenir nuevamente, imponen un nuevo gobierno militar sobre Cuba. En 1917, cuando trata Menocal de reelegirse, hay otra revuelta y los Estados Unidos tienen otra vez que intervenir militarmente en Cuba y ocupan parte del territorio cubano hasta 1920. Hay ocupación militar efectiva en Cuba. Entonces, pero Cuba tiene una tradición independentista muy larga. Y además, Cuba ha conseguido su separación de España, con la asistencia americana, obviamente, norteamericana. Pero Cuba había hecho una guerra de 10 años contra España, de 1868 a 1878, y otra vez la guerra de independencia de 1895 a 1898. Y hay un partido independentista muy radical que también tiene muchos elementos militares consigo, porque lo que Estados Unidos hizo fue
interrumpir la victoria militar del ejército independentista en Cuba. Hay mucho debate también sobre esto, hay gente que dice que no, hay también una escuela. El mismo gobierno norteamericano decía que ya el partido independentista estaba perdiendo la guerra porque Valeriano Weyler tenía el control de la isla. En fin, es un gran debate historiográfico. Pero lo cierto es que los Estados Unidos no pueden en Cuba, no pueden anexarse a Cuba, aunque sí la convierten en una colonia, en una neocolonia. En términos políticos, se pasa la enmienda Platt en 1901 y la enmienda Platt, Cuba queda constituida en una colonia. Con Puerto Rico pasa algo parecido, pero Puerto Rico, que no había hecho una guerra de independencia, o dos guerras como hizo Cuba, el partido independentista era muy débil. Y además en Puerto Rico hay sectores de la élite profesional que están dispuestos a convivir con Estados Unidos y a buscar una salida negociada. Esto es una historia larga. Aquí está Ángel Quintero, me imagino que puede hablar de eso esta tarde, le pueden preguntar a ellos. Y van evolucionando. Yo creo que está bueno, hay bastantes preguntas, vamos a tratar de asociar algunas de ellas, que tengan elementos en común. Una dice lo siguiente: ¿qué papel jugó la Iglesia y el sistema educativo para el arraigo del colonialismo, la dictadura y el autoritarismo en Santo Domingo? Bueno, es una pregunta larga también. La Iglesia es un brazo del gobierno, es un brazo de la monarquía. Yo creo que el profesor Godelier habló bastante claro de cómo la dominación colonial no es solamente dominación política, militar, económica, territorial, de soberanía, es también dominio espiritual. Ahora se le llama, decía el profesor Godelier, ¿cómo era que le decía? Del imaginario. La colonización del imaginario. ¿Cómo? Colonización del imaginario. La colonización del imaginario, pero hace 60, casi 70 años, un señor llamado Constantino Baile habló de lo mismo y le llamaba la conquista espiritual de las Indias. Ustedes recuerdan ese libro. O sea, España conquista América, no solamente con la espada, sino también con la cruz. Esto se ha hablado mucho. Y en Santo Domingo la Iglesia fue determinante en esa primera etapa de la conquista, comenzando con Ramón Pané, que por encargo de Colón comienza a perseguir, a destruir todos los ídolos y demás. Claro, la población indígena desaparece muy rápidamente en Santo Domingo. Luego, en ese sentido, a partir ya de 1530, en Santo Domingo empieza a estructurarse una sociedad colonial que trata de vivir de manera muy similar a la sociedad sevillana de la época, en donde también la Iglesia era bastante dominante. Debo decir algo. Se piensa que la Inquisición llegó tarde a Santo Domingo, pero yo he visto un documento del único obispo que llegó a Santo Domingo, Pedro Suárez de Deza, que en 1515 le manda una carta a la corona diciéndole, informa por el derecho de patronato del obispo, los arzobispos escribían a la corona. Entonces le decía, aquí la situación es esta y esta y esta y esta, y ahí le mando los expedientes de 3 casos de judíos irreconciliados que han sido detectados por la Inquisición. Entonces, de alguna manera, algo que está muy pobremente investigado, aunque ya hay un libro sobre Inquisición y heterodoxia en Santo Domingo, pero de alguna manera ustedes tienen ya ahí un primer germen del papel de la Inquisición, tan temprano como en 1515. Bueno, asociado con la pregunta anterior, hay otra que dice, ¿qué otro tipo de factores culturales tienen incidencia en la creación de esta cultura autoritaria? O hay otra pregunta todavía pues más curiosa, me parece. ¿Creería posible la configuración de un proyecto colonialista caribeño de parte de alguno de sus países? No. Ya el mundo comenzó Mire, hay 2 grandes oleadas de descolonización.
La que hemos estado discutiendo aquí de 1808-10 a 1820, la primera gran oleada de descolonización en Hispanoamérica, y luego la que comienza después de la Segunda Guerra Mundial. Yo creo que ya hay hoy una cultura mundial que previene la puesta en marcha de proyectos neocolonialistas desde el punto de vista militar político, aunque hemos visto cómo los Estados Unidos se han metido inconsultamente en algunos países del Medio Oriente. Pero han tenido mucho cuidado en decir, aunque hay también debate, algunos dicen que hay un poco de nation building, pero nosotros, esto no van a ser nuestras colonias y demás. No. En el Caribe yo no preveo otro avance así del colonialismo crudo como era antes, ¿no? Bueno, muchas gracias. Entonces, los invitamos ahorita a un receso de 15 minutos y volvemos con dos ponencias, la del profesor Ángel Quintero y el profesor Ángelo Carrara. Gracias.